Ok. Bien, ya vamos entrando. Buenas. Bien. Vamos a esperar un momento para ver quiénes más se integran a la clase, ¿va? Hasta ahorita solamente estamos Carlos, Ángel y yo. Bien. Ni modo. Ya está. Ángela también. Buenos días, Ángela. Carlos. Buenos días, profe. Buenos días. Algo me dice que solo vamos a hacer nosotros 4 el día de hoy, ¿eh? Puede ser. Esto lleva al concepto de grupos reducidos a un nivel más extremo. Más fuera de Medina, ¿alguien sabe por qué el resto del grupo no se ha estado conectando? La verdad, no. Ok. Pues vamos a iniciar para ahora sí terminar con este tema y el lunes dar cierre a los temas del parcial para el jueves tener nuestro repaso general. ¿Bien? Ok. Sí. Pero díganlo un poquito más convencidos, un poco más entusiasmados. No Yupi. Ok, eso se sintió un poco forzado, pero bueno, lo compro. A ver, den un segundo porque no puedo visualizarlos a ustedes. Ok, creo que ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ve. Bien, Sí. vientos. Este tema es en el que nos quedamos el día martes, el concepto de esquema. A ver, vamos a iniciar con el tema. A ver, Ángel, tú que estabas tan entusiasmado, va, échate la primera diapo. Como que muy chicas las letras, ¿no, profe? Pues, ¿qué te digo? El concepto de esquema es el término utilizado por Piaget Yayet. en la hora, ok, en la hora de referirse al tipo de organización cognitivamente entre categorías en un momento determinado. Es algo así como la manera en la que unas ideas son ordenadas y puestas en relación con otras. Jan, ¿cómo se pronuncia? Sostiene que un esquema es una estructura mental concreta que puede ser transformada y sintetizada. Un esquema puede generarse en muchos grados diferentes de abstracción. En las primeras etapas de la niñez, uno de los primeros esquemas es el objeto permanente, que permite al niño hacer referencia a objetos que no se encuentran dentro de su alcance perceptivo en este momento. Tiempo más tarde, el niño alcanza el esquema de tipos de objetos, mediante el cual es capaz de agrupar la distinción de objetos en base a diferentes clases, así como comprender la relación que tiene estas clases con otras. Bien. Ahora, ¿qué entendieron de lo que leyó su compañero Ángel? Pues a mí me suena cuando el niño anda de curioso y de que no sabe qué es un enchufe y va a meter el dedo ahí, que sería la primera etapa. Y la segunda es cuando ya lo sabe diferenciar o lo Exactamente. agrupa. Estás en lo correcto. Y hay una cuestión adicional en el concepto de esquema. Y es, por ejemplo, ustedes cuando hacen un esquema para las otras materias, porque sí me acuerdo que
Madre santa, el parcial, el cuatri pasado, sus mapas mentales y sus líneas de tiempo, son formas de esquema. ¿Cuál es la característica básica de un esquema? Vamos, criaturitas, yo sé que se la saben. La agrupación. Para organizar la información mejor, ¿no? Agrupación de información, sí, pero ¿cómo es que se agrupa la información? Como por jerarquías, ¿no? O sea, desde lo más importante a Efectivamente, lo menos importante. así es, por jerarquías, de lo más a lo menos importante. Básicamente, según el contexto, se organiza por orden de importancia. Así que aquí es donde podemos agarrar el ejemplo que nos dio Ángel. El ejemplo del niño que mete su dedo al enchufe y después ya no lo hace. Jerárquicamente, primero no sabe qué es ni siquiera un enchufe, ni qué es la electricidad, ni qué es lo que le va a pasar a su dedo. Después de que lo hace, prioriza los factores para ya no volver a sentir esa sensación desagradable. ¿Alguna duda en esta primera diapositiva? No, profe. ¿Seguro, muchachines? Muy seguro. Sí, muy seguro. Bien. Ahora, continuamos. Ángela, ¿podrías ayudarme con esta? La letra es un poco más grande. La letra pequeña era para Ángela. Ok, sí. ¿Qué consideraba eso? La idea de esquema en Piaget es bastante similar a la idea tradicional de concepto, con la salvedad de que el piso hace referencia a estructuras cognitivas de operaciones mentales y no clasificaciones de orden conceptual. Además de entender el aprendizaje como un proceso de contraste, de constante organización de los sistemas, Piaget cree que es fruto de la adaptación según la teoría del aprendizaje de Piaget. El aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Por eso aprender es en parte saber adaptarse a estas novedades. Este psicólogo explica la dinámica de adaptación mediante dos procesos que veremos a continuación, la asimilación y la acomodación. Bien. Ahora entienden a lo que me refería con la forma de priorizar. No es como que el esquema vaya a ser, si meto el dedo, me lastimo. No, es enchufe. Vaya, aquí estamos hablando más de las estructuras cognitivas, el pensamiento, cómo es que se estructura la idea misma. No tanto de cómo es que se percibe, sino de cómo se estructura el pensamiento. Pues es objeto, acción, dolor, evitación. ¿Se comprende? No mucho, más o menos. Digo, según yo creo que fue bastante conciso lo que está acá, pero recuerden que Sí, sí, entiendo. Carlos, Sí, pero también estaba Sí. checando lo de adaptación, ¿no? Que, pues, bueno, la mente se va adaptando conforme va aprendiendo, ¿no? así es, se adapta Sí. no solo al entorno, sino a los diversos contextos a los que se ha visto expuesta. Por ejemplo, ustedes cuando ni siquiera iban a la guardería y no estaban todo el día pegados a sus padres o a las personas que los cuidaban. Y de repente los van a dejar el primer día de clases. Digo, no necesariamente quiere decir que ustedes lo hicieron, pero nunca faltó el niño o niña que se la pasaba llorando y aferrado a la pierna de mamá. Y era porque no había una adaptación, no había un contexto al cual adaptarse. Ya después del primer día, el segundo, el tercer, cuarto día, el berrinche va siendo menos hasta que el mismo niño
digamos, a la siguiente semana, ya entra solito a la escuela, ya se adaptó, ya se da cuenta que no lo van a ir a votar allá como Chucho, que ya no lo quieren en su casa. Ok. Es igual es en base a las primeras experiencias, ¿no? Exactamente, a las primeras experiencias que tenemos dentro de un contexto y situación. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, pues no quiere decir que necesariamente vamos a esperar a que se dé cierto contexto o cierta situación para aprender de ello, sino que incluso vamos a tomar prestado de experiencias vividas anteriormente que se puedan parecer a lo que estamos viviendo en su momento para tratar de adaptarnos y encajar mejor ante la situación. Una vez más, el ejemplo de los primeros días de escuela. Digamos que así fue en el kinder o en la primaria. Después, cuando van al siguiente grado a secundaria, ya saben más o menos cómo va a ser los primeros días del nuevo grado escolar. Después, en la preparatoria, lo mismo. El primer día de clases en la universidad, van a tomar prestada la experiencia previa. ¿Se comprende? Sí, sí se comprende. Angélica, ¿alguna duda? Estás muy callada. Y sigues muy callada. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿en dónde están las dudas? Si no puedes con el micrófono, cuéntanos en el chat. Bien. Bueno, tu silencio me tranquiliza. Continuamos. Ahora, vamos a ver el aprendizaje como adaptación. A ver, Carlos, vas, te toca. Sí. Una de las ideas fundamentales para la teoría del aprendizaje de Piaget es el concepto de inteligencia humana como proceso de naturaleza biológica. El flujo sostiene que el hombre es un organismo vivo que se presenta en un entorno físico ya dotado de una herencia biológica y genética, que influye en el procesamiento de la información proveniente del exterior. Las estructuras biológicas determinan aquello que somos capaces de percibir o comprender, pero a la vez son las que hacen posible nuestro aprendizaje. Ok. ¿Qué más? Uy, ¿quién se... Ya es todo, ¿no? Ya nos abandonó Angélica y ya regresó. A ver, entonces, ¿qué nos dice esta primera parte? Chicos. No sé, no lo entiendo mucho. ¿Cómo? Se hace como que sí, pero no le entiendo mucho a lo que dicen. Ah, ok. Había leído algo veces que no sé. Bien. Está bastante sencillo y esto va de la mano a nivel de inteligencia. ¿Se acuerdan de las teorías biologicistas? Biologicistas que vimos en el cuatrimestre pasado, No. en las cuales hablaban de cómo la personalidad y la inteligencia tienen rasgos heredados, son rasgos heredables. Mm, Ah, sí, sí creo que sí. Bien, básicamente aquí lo que nos está mostrando esto es que si bien en sí como tal el concepto, según la teoría de Piaget, el concepto de inteligencia es un proceso biológico, pues si bien tiene el factor de herencia biológica y genética,
para este procesamiento de la información de lo que nos está llegando a través de los sentidos, también a su vez es algo que nos va a permitir aprender de diferentes formas. Un ejemplo, vamos a hablar de, ahora, un niño que haya nacido, ¿qué les gusta? Que haya nacido sordo. Bueno, va a aprender de una forma diferente a cómo van a aprender los demás niños. No quiere decir que va a ser más o menos inteligente, sino que la manera en la que va a tener que aprender y se va a tener que adaptar a su entorno es diferente. De modo que si, por ejemplo, nació con la condición, en ningún momento va a necesitar o extrañar incluso tal vez escuchar para aprender, porque nunca lo ha tenido. Es parte de este entorno biológico. Un niño o una niña que haya nacido con ceguera, también va a tener que adaptar su aprendizaje, más bien su forma de poder aprender y adaptarse al entorno y poder aprender, se va a ver afectado por esto, pues va a tener que adaptar se van a tener que adaptar formas y métodos diferentes para poder hacer que este infante pueda adquirir el aprendizaje incluso académico. Si, por ejemplo, no puede ver, no tiene, ahora sí que el sentido de la vista, no le podemos pedir que se ponga a leer un libro tradicional. Tendría que estar en braille o en algún otro método. Y eso es a lo que se refiere, que nuestro aprendizaje se puede hacer posible, es comprensible y se puede llegar a percibir dentro de nuestras propias estructuras biológicas que lo permitan. Si, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros 5 sentidos intactos, espero, tenemos un campo de aprendizaje más tradicional porque tenemos más de dónde tomar. Pero para esto también entra un contexto ambiental en el cual si desde niños no nos han estimulado para aprender, tampoco es como que vamos a poder aprender mucho por nuestra cuenta. Es como los niños que viven con familias que son demasiado calladas, que básicamente es como si vivieran, simplemente se comunicaran con monosílabos de sí, no, bien, entendí, ok. Y se quejen de que el niño no habla a sus 2 años, que no diga más que monosílabos. Y es ok, ¿quieres que el niño hable? Tienes que hablarle al niño. No va a aprender el lenguaje y el idioma y la forma de comunicarse simplemente de forma espontánea. Es necesario exponerlo a los estímulos para que aprenda. Normalmente cuando los niños están en un entorno en el que hay mucho ruido, tampoco aprenden a hablar a la primera, pues es demasiada la estimulación auditiva. Pero si están en un entorno en el cual el nivel, por ejemplo, de habla es moderado, es suficiente, pero no excesivo, entonces es cuando es más fácil que puedan absorber el idioma y utilizarlo. ¿Se comprende esto? Sí, 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 lo entendí, profe. Ok. Sí. Va. Y esto va de la mano con un darwinismo. El término darwinismo, pues como se podrán dar una idea, viene de Darwin, Charles Darwin, y la teoría de la evolución. Pues, si bien perdón, el aprendizaje nos permite comprender el entorno, también nos permite adaptarnos al entorno. Por lo tanto, existe una idea darwinista asociada en esta teoría de Piaget. Pues voy a ponerlo de esa forma. Acuérdense que la evolución no va a favorecer al más fuerte, sino al que mejor se adapta a su entorno. Por lo tanto, entre más se pueda adaptar un organismo, en este caso un niño o una persona, al lugar en el que se encuentra, va a ser más fácil
que sobreviva, que pueda crecer, desarrollarse, procrear y morir de viejo. Por lo tanto, aquí resulta como una función estable para la mente, para el organismo, pues la organización y los principios que ya vimos antes, junto con la adaptación, es un proceso de ajuste en el conocimiento del niño, de la persona, y cómo incluso puede llegar el entorno a adaptarse al niño y el niño al entorno. Incluso aquí podemos ver un ejemplo bastante sencillo, que es el de los padres primerizos y el bebé. Acuérdense que nadie enseña a ser padres. Por lo tanto, el primer hijo es un punto de inflexión para la adaptabilidad de los padres. Adaptarse al rol de padres. Y el niño a su vez se va a tener que adaptar a los padres. Por lo tanto, esta es una adaptación bilateral. El entorno, los padres, se adaptan al niño y el niño se adapta a los padres. En esta dinámica de adaptación hay dos procesos principales, y es la asimilación y la acomodación. La asimilación es absorber los componentes del ambiente, los componentes sociales y de aprendizaje que pueda haber en el entorno, y la acomodación es la esquematización de dicha información. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Poco? ¿Mucho? Sí, sí, se entiende. Ok. Necesito Saben, saber si lo están entendiendo para ir más rápido, más lento. Bueno, No, sí, se entiende. bien. Ahora vamos a ver los tres conceptos de forma sencilla, ¿va? Son tres, así que vamos a hacer esto. Ángela, no. Vamos por orden. Ángela, tú me vas a ayudar a leer el concepto de asimilación. Carlos, el concepto que continúa, que es el de adaptación, si no me equivoco. Y Ángel, tú me vas a ayudar leyendo el tercer concepto, que es el último, ¿va? sí, profe. Ok, entonces iniciamos con Ángela, continuamos con Carlos y después con Ángel. Vas, Ángela. El micrófono es tuyo. Lúcete. Asimilación. La asimilación hace referencia a la manera en que un organismo afronta un estímulo externo en base a sus leyes de organización presentes. Según este principio de la adaptación en el aprendizaje, los estímulos, ideas u objetos externos son siempre asimilados por algún esquema mental persistente en el individuo. En otras palabras, la asimilación hace que una experiencia sea percibida bajo la luz de una estructura mental organizada con anterioridad. Por ejemplo, una persona con baja autoestima puede atribuir una felicitación por su trabajo o una forma de manifestar lástima por él. Ok. A una forma de manifestar lástima por él. Bien. Entonces, ¿qué es la asimilación? Sino una forma de absorber la información que nos está dando nuestro entorno para poder después contrastarlo con otros eventos que nos hayan sucedido que sean similares y poder, reaccionar ante el estímulo. Eso es todo, es absorber lo que está sucediendo en el entorno y contrastarlo con lo que ya conocemos. Ahora, Carlos, te toca el concepto de acomodación. La acomodación, por el contrario, involucra una modificación en la organización presente en respuesta a las exigencias del medio. Allí donde hay nuevos estímulos que comprometen demasiado la coherencia interna del esquema, hay acomodación. Es un proceso contrapuesto al de asimilación. Muy bien. Ahora, ¿qué nos indica el concepto de acomodación? Bien, si la asimilación es tomar la información del exterior y contrastarla,
con lo que ya conocemos. La acomodación implica el tomar esta nueva información y organizarla, modificarla de manera que sea más coherente con lo que está sucediendo. Por ejemplo, aunque vayas a la tienda que está a la vuelta de tu casa 15 veces, en todas las veces vas a ver algo diferente. Vas a comprar tal vez algo más, algo menos, aunque vayas a comprar lo mismo, incluso tal vez la hora del día, el momento, el cómo te sientes, es diferente. Por lo tanto, si bien se va a asimilar, también se va a modificar la experiencia de una manera en la cual aprendas o incluso puedas asimilar, acomodar esta información para poder integrar lo que es nuevo dentro de ese mismo estímulo a tu misma experiencia. Y ahora, finalmente, Ángel, equilibración. Es, es de este modo que mediante la asimilación y la acomodación somos capaces de reestructurar cognitivamente nuestros aprendizajes durante cada etapa de desarrollo. Estos dos mecanismos invariables interactúan uno con otro en lo que se le conoce como el proceso de equilibración. El equilibrio puede ser ser entendido como un proceso de regulación que rige la relación entre la asimilación y la acomodación. Ok. Básicamente, la equilibración es el que se encarga de mediar entre uno y otro, entre, entre la acomodación y la asimilación. Pues la equilibración lo que busca realmente es mantener una estructura, generar una estructura de aprendizaje, más allá de simplemente guardar información a lo loco o borrar la información, es buscar el equilibrio en el cual aprendemos del entorno, pero no nos vemos absortos en él. Es por eso que dentro del proceso de equilibración nos encontramos que a pesar de que la asimilación y la acomodación son funciones estables en tanto que se dan a lo largo del proceso evolutivo del ser humano, la relación que mantienen entre ellas sí llega a variar. De este modo, la evolución cognoscitiva e intelectual mantiene una estrecha vinculación con la evolución de la relación asimilación-acomodación. Puesto de una forma mucho más sencilla, la equilibración lo que nos permite es adaptar el aprendizaje a lo que ya hemos aprendido antes. No a resetear o borrar lo que ya aprendimos para sustituirlo por lo nuevo. Al contrario, sino encontrar las relaciones entre lo que se está aprendiendo y lo que se ha aprendido para mantener un flujo constante dentro de la misma información, dentro del mismo esquema de información. Es como en primaria, cuando nos enseñaron a sumar y a restar, después a multiplicar y a dividir, después a sacar raíces o, hacer exponentes, después en secundaria a utilizar el álgebra, pasar de los números a las letras, después en preparatoria utilizar signos y corcheas, paréntesis, vaya, todo un rollo, logaritmos, natural, base 10, base 5, lo que fuera. Y todo, más allá de borrar lo anterior, son como continuaciones del mismo tema. Por lo tanto, en este caso, aprendemos lo básico para ir, digamos, viendo las versiones más complejas del mismo concepto sin eliminar lo que ya sabíamos hacer, sino integrándolo a una nueva manera de ejecutar las cosas. Es por eso que el mismo Piaget establece 3 tipos de equilibrio. Ahora, como les digo, Piaget describe el proceso de equilibración entre asimilación y acomodación
como el resultante de 3 niveles de complejidad creciente. El primero es el equilibrio que se establece en base a los esquemas del sujeto y los estímulos del entorno. El segundo es el equilibrio que se establece entre los propios esquemas de la persona. Y el tercero es el equilibrio que se convierte a una integración jerárquica de esquemas distintos. Ahora, sin embargo, con el concepto de equilibración, se incorpora a la teoría del aprendizaje piagetiana una nueva cuestión, y es qué sucede cuando el equilibrio temporal de alguno de estos 3 niveles se ve alterado. Pues bien, esto es cuando existe una contradicción entre esquemas propios y externos, o entre esquemas propios entre sí. E incluso aquí esto lo vamos a ver muy a fondo cuando entremos en el tema de la teoría de disonancia cognitiva, en el cual se da justamente esto. Lo que pensamos, lo que creemos y lo que hacemos están en desequilibrio, están uno en contra de otro. Continuamos. Como señala Piaget, dentro de su teoría del aprendizaje, en este caso se produce un conflicto cognitivo, y en este momento es cuando se quiebra el equilibrio cognitivo previo. El ser humano, que constantemente persigue la consecución de un equilibrio, trata de hallar respuestas planteándose cada vez más interrogantes e investigando por su cuenta, hasta que alcanza un punto de conocimiento que lo restablece. Básicamente, cuando lo que estamos aprendiendo y lo que ya aprendíamos se contradice entre sí, lo que hacemos es cuestionar la situación, cuestionar el aprendizaje previo y el actual, hasta que encontramos el punto en el cual o entendemos el tema o entendemos en dónde estaba equivocado y tratamos de sustituirlo por lo que consideramos es la versión correcta. Véanlo como con las computadoras. Cuando hay un bug, hay un worm o hay un virus, de alguna forma, la computadora tiene que buscarlo dentro de la información del sistema, ver dónde está el error, eliminar el error y parchar el error. En fin, con eso terminamos el tema de la semana, que es la teoría del aprendizaje de Jean Piaget. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda? No. Yo tenía duda con lo de los 3 tipos de aprendizaje. Digo, de equilibrio, perdón. Ok. En los 3 tipos de equilibrio, velos de esta forma. Uno es el equilibrio entre la persona y su entorno. El otro es un equilibrio entre lo que ya conoce la persona y lo que está aprendiendo en el momento en el que se encuentra. Y el otro es el equilibrio entre lo que se puede, verlo de esta forma, lo que se puede sustituir por lo que no se puede sustituir. El último punto de equilibrio es un punto de equilibrio a nivel adaptativo, más allá de simple aprendizaje. Y como resumen, de hecho, pueden entender a la teoría de Piaget, del aprendizaje de Piaget, como una teoría en la cual el aprendizaje, el conocimiento es lo que nos permite adaptarnos y sobrevivir al entorno. Y esto es algo que incluso va contra instinto, pues el instinto se supone que es algo innato, mientras que en nuestro caso el instinto es aprender, es adaptarnos por medio del aprendizaje. A diferencia de un gatito o un perrito que instintivamente tienen conductas reflejas, como ir a buscar el calor de la madre, de alguna forma buscar en dónde se encuentran las tetillas de la madre para alimentarse y así sucesivamente. Son conductas instintivas. En nuestro caso, la conducta instintiva es aprender de las conductas y de las situaciones en las que nos hemos visto envueltos para replicar lo que nos funciona. Por lo tanto, para nosotros el instinto está en aprender.
y que a raíz del aprendizaje es donde podemos interactuar y manipular nuestro entorno. ¿Alguna duda más? Ok, No. Angélica dice que 0 dudas. Bien. Entonces, con esto damos por finalizado el tema de la semana y la clase del día de hoy. Ya pueden marchar en paz, tengan un fin de semana tranquilo. Recuerden de tratar de no salir tanto y no andar dando saludo de besito. Y nos vemos el martes para ver la teoría de Vygotsky y ver, a ver si podemos empezar con el repaso. ¿Bien? Venga, Profe, profe. Sí, está bien. Bien. Nada más les recuerdo que si no han hecho su actividad de foro, la hagan. Y si ya lo hicieron, pues perfecto. Tienen todo su fin de semana libre. Y nos vemos la semana que viene. Cuídense. Hola, Venga, profe, va. cuídese.